Antes de explicar el tema de duplicación del ADN, de transcripción, de traducción, de síntesis de proteínas, vamos a volver sobre un tema que ya comenzamos a ver cuando vimos macromoléculas, pero vamos a verlo un poco más detenidamente porque necesitamos entender las características de los ácidos nucleicos para después poder entender cómo se realizan los procesos que yo les comenté recién. En la clase de macromoléculas yo les había dicho que los ácidos nucleicos están compuestos, otra vez, siempre por una reducida variedad de moléculas, que en este caso se llamaban nucleótidos, y cada nucleótido estaba formado por un azúcar de 5 carbonos, que de acuerdo al ácido nucleico va a ser una ribosa o una desoxirribosa, una base nitrogenada, que puede ser una purina o una pirimidina, y un compuesto de fósforo que es el ácido fosfórico. Esas son las tres cosas que componen un nucleótido. Hay quienes ponen un nombre más y diferencian dentro del nucleótido a los nucleósidos. Los nucleósidos serían solamente la unión del azúcar con la base. Eso sería el nucleósido, lo que está dentro del círculo, y cuando tiene un fosfato ya sería un nucleótido. ¿Cómo están compuestas las hebras de los ácidos nucleicos? Por una sumatoria de nucleótidos. Cuando nosotros queremos diferenciar el ácido desoxirribonucleico del ácido nucleico, ya lo habíamos visto, sabemos que tienen azúcares que son diferentes. Una es una desoxirribosa para el ADN, una ribosa para el ARN. Eso es lo que le da el nombre. Las bases, timina, adenina, guanina, citosina para el ADN, y para el ARN, en lugar de la timina, tenemos el uracilo, ¿sí? Y en ambos casos tenemos la unión entonces de la correspondiente azúcar, de las bases y del fosfato para formar el nucleótido. ¿Cómo se diferencian las azúcares? Las dos azúcares en los dos tipos de ácidos nucleicos, los azúcares son de 5 carbonos, y dependiendo de qué tengan en la posición 2', puede ser una desoxirribosa o una ribosa. Entonces, solamente está la diferencia en el oxidrilo que tienen en la posición 2'. Y ahí tienen el dibujo de el azúcar que compone el ARN y el azúcar que compone el ADN. Vamos a centrarnos ahora principalmente en el ADN, porque necesitamos saber muy bien cómo se forma para poder después ver cómo se cumplen las funciones de duplicación, de copia de la información, pero para eso tenemos que saber muy bien cómo se forma y cómo se ubica en el espacio. Costó mucho tiempo saber que el ADN era el material hereditario de las células, y recién en 1953 Watson y Crick presentan el primer modelo de la estructura del ADN, como vamos a ver ahora. En general es una molécula muy grande, pero está compuesta por pocas sustancias químicas, esa característica que se vuelve a repetir de las macromoléculas biológicas, ¿no es cierto? Siempre son bloques que se repiten. Esos bloques, en el caso de la molécula de ADN, se llaman nucleótidos, y volvemos a repetir, tiene un azúcar de 5 carbonos que se llama desoxirribosa y una base nitrogenada. Entre los nucleótidos, los grupos fosfatos de un nucleótido se unen al grupo fosfato del otro nucleótido. Se forma así una cadena de nucleótidos que están enlazados, o sea, se forma un hilo de nucleótidos enlazados. Pero por otro lado, los nucleótidos dijimos que tienen bases nitrogenadas en su composición, y que las bases nitrogenadas
del ADN son adenina, citosina, guanina y timina. Esas bases nitrogenadas interactúan específicamente entre sí. Es por eso que se puede dar esa característica del ADN que está formada por dos hebras de nucleótidos enlazadas entre sí. Y el enlace entre las hebras es simplemente a través del enlace entre las bases y son puentes hidrógenos. Vamos despacito, vamos otra vez. Para que puedan formar, o sea, el hecho de que interactúen las bases de dos hebras continuas para formar el ADN, dos hebras de nucleótidos para formar el ADN, quiere decir que por la composición de las mismas estas interactúan y el resultado es una doble hélice, ¿sí? Se van como enroscando en un eje común. Siempre la interacción es adenina con timina, citosina con guanina. Debido a estas características que ustedes no se tienen que olvidar, debido a estas características es que la sucesión de bases que tiene una de las hebras va a determinar la sucesión de bases que tiene la otra hebra. Esto es sumamente importante cuando queremos duplicar el ADN, porque la ubicación de los nucleótidos nuevos van a ser de acuerdo a las bases expuestas cuando se abra la doble hebra o la hélice. Entonces, por eso recalco tanto esta característica. Siempre es adenina con timina, citosina con guanina. Si nosotros nos detenemos a mirar las bases que están unidas al azúcar de cada, o sea, al azúcar de cada una de las nucleótidos, la adenina y la guanina se considera que son bases púricas. Fíjense que tiene un doble anillo de carbono, mientras que las bases pirimidínicas tienen un solo anillo de carbono. La adenina y la guanina son las púricas, la timina y la citosina son las pirimidínicas. ¿Esto qué implica? Que siempre se va a unir la guanina con la citosina, una púrica con una pirimidínica. Y esto va a dar lugar a que entre la guanina y la citosina va a haber la posibilidad de que se formen 3 puentes hidrógeno, mientras que entre adenina y timina va a dar la posibilidad de que se formen solo 2 puentes hidrógenos. Esta diferencia en la cantidad y en la disposición de los puentes hidrógenos hacen que la doble hélice tome esa forma de hélice, ¿no es cierto?, que se retuerza sobre sí misma. Volvemos a nombrar lo que venimos diciendo, siempre adenina con timina, citosina con guanina, entonces siempre se van uniendo, de manera que en algunos casos hay 2 puentes hidrógeno, en otros 3 puentes hidrógeno. Fíjense que eso quiere decir que tenemos como exactamente la antítesis entre una hebra y la otra. Entonces, una hebra se desarrolla hacia un lado y la otra hebra se desarrolla hacia el otro lado en forma opuesta, ¿sí? Por lo tanto, empezamos a ver que si las miramos así de frente, los extremos de las hebras son diferentes en la parte de arriba y en la parte de abajo, y además son opuestos entre las hebras que se enfrentan. Vamos a dejar ese concepto así porque después lo vamos a retomar cuando veamos duplicación. Simplemente ustedes vayan entendiendo cómo se enfrentan, cómo se van uniendo las hebras del ADN para dar esa molécula en forma de doble hélice. Volvemos a mirar un dibujo y entonces nosotros una de las cosas que vamos a decir es que las 2 hebras de nucleótidos son antiparalelas, ¿sí?, que forman una doble hélice
y que las hebras están unidas por puentes de hidrógeno. Eso es lo que venimos diciendo hasta aquí. Ahora, si nosotros ponemos una sola de las hebras y nos fijamos cómo se une un nucleótido al siguiente, en este caso la unión va a ser entre el grupo fosfato de uno de los nucleótidos y el hidroxilo del nucleótido siguiente. O sea, eso implica que lo que vamos a tener es una unión de tipo covalente, mucho más fuerte que las que veníamos nombrando los puentes hidrógeno. En este caso solamente se van a poder romper por algún método bioquímico. Entonces, diferenciamos totalmente los nucleótidos en cada una de las hebras se unen unos con otros por enlaces covalentes. Los nucleótidos entre las hebras se unen por puentes hidrógeno a partir de la unión de las bases. ¿Sí? Son dos uniones totalmente diferentes, con fuerzas diferentes y que determina entonces la forma de la molécula y la forma en que va a reaccionar ante condiciones químicas externas. Las cadenas de los nucleótidos entonces se van a enrollar formando una en torno de la otra, una estructura que se llama como doble hélice. La doble hélice está formada por dos cadenas que son complementarias, ¿sí? Que se forman en dirección opuesta y antiparalela. Entonces, nos quedamos con esas características y después vamos a utilizar estas características para poder entender cómo se realiza el proceso de duplicación del ADN y de copia de la información del ADN al ARN mensajero.